Tendencias 2020, la nueva forma de hacer negocios, empresas y organizaciones más humanas. Cómo formular una estrategia empresarial que responda a la nueva realidad social y apueste por el desarrollo personal, social y empresarial sostenible. Explorar cómo aportar valor juntos. Esta mesa la va a moderar don José Luis Blasco, socio responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en España. Todo suyo. Muchísimas gracias. Buenos días. Primero agradecer a la Fundación Más Humano que me haya invitado a moderar esta magnífica mesa con invitados de lujo. Me gustaría presentar a Mónica López Monís, que es directora general en el Banco de Santander. Mónica tiene una brillante trayectoria profesional, es abogada del Estado, ha sido secretaria de consejos como el de Aldeasa, Banesto, Bankinter, y además tiene una vis académica también muy importante, ¿no? Tu vocación para con las personas, con las nuevas generaciones y generosidad en el conocimiento, ¿no? Muchísimas gracias por venir, Mónica. Gonzalo Antoñanzas, que es director adjunto en IKEA para España. Gonzalo es una persona también que me ha interesado mucho su trayectoria profesional, porque es de los pocos directores de recursos humanos que después son primeros ejecutivos en las compañías. Eso da mucho juego también en las preguntas. Pero Gonzalo ha trabajado muchos años en IKEA, ha estado trabajando en tienda, en el IKEA de Alcorcón, que seguramente todos hemos visitado en alguna ocasión. Ha sido director de recursos humanos, como decía, y director general adjunto de IKEA para España. Vicente es el anfitrión, ¿no? Ya le han conocido. Vicente en este momento es director de la Fundación Rafael del Pino y también vicepresidente del Pacto Mundial, que en su calidad de tal, pues le tenemos aquí. Muchísimas gracias también por venir. Y además es presidente de la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, ¿no? Recientemente, felicidades por este nombramiento. Vicente ha trabajado como en el Tribunal de la Competencia y ha estado también liderando diferentes proyectos empresariales hasta que se incorporó a la Fundación Rafael del Pino. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta mañana. Vamos a intentar hacerlo lo más informal posible en este estrado y en este auditorio que siempre es impresionante. Me parece que nos tienen preparadas una serie de preguntas. No voy a hacer ninguna introducción, sino que quiero que piensen un poco sobre lo que les propongo responder. Si me ayudan en organización, porque no veo... Bien, perfecto. La primera pregunta que les quería hacer con ese maravilloso aparato que tenemos es si existía la organización en la que trabajan actualmente en el año 2000. No sé si salen los resultados. Y quería... Bien, pues yo creo que están ustedes votando, supongo. Supongo que alguien le dará el submit cuando toque. Muy bien. ¿Tenemos ya la respuesta? Pues vamos a pasar, si se puede, a la segunda pregunta o vemos los resultados de esta. Queríamos saber también cuántos años lleva en su puesto actual el primer ejecutivo que actualmente tiene su organización. Si lleva menos de 3 años, si lleva entre 4 y 7, entre 8 y 15 hemos puesto o más de 15. Y creo que la tercera pregunta que tenemos, es la más difícil de todas, es si creen que su organización existirá como tal en el año 2025. Como todos ustedes son súper jóvenes, seguramente, si no, actualicen su perfil de LinkedIn. Bien. Yo no sé si vamos a ver los resultados ahora, a ver si me sorprenden, o vamos a poder ver una diapositiva que les quería presentar antes de darle la palabra a nuestros invitados.
Bien, pues continuamos si les parece bien. Lo que les quería proponer era que hicieran un poco de... No sé si nos van a mostrar los resultados después, pero lo que quería contarles es que las compañías han empezado a disminuir su vida como organizaciones de forma dramática en los últimos 25 o 30 años. Una compañía a principios del siglo pasado tenía como vida media, como proyecto empresarial, 60, 70 años. Y estoy hablando no de las pequeñas y medianas empresas, no de las empresas que se crean todos los días, sino de la aristocracia mundial de las empresas globales, que son el Standard & Poor's 500. ¿No? En el Standard & Poor's 500, en los últimos 20 años, estamos asistiendo a que los proyectos están desarrollándose de forma absolutamente corta. Y es que eso tiene una razón, y es que durante todo este proceso, durante los últimos 20 años, donde hemos sido una sociedad muy exitosa, donde hemos sacado casi 300 millones de pobres en el mundo, sin embargo, nos estamos equivocando en ese cortoplacismo que nos está también perjudicando como compañías, como proyectos empresariales. Hoy, la vida media de una empresa del Standard & Poor's 500, como tal, es menor de 20 años. La vida media en el cargo de un CEO es menos de 7 años. Estamos hablando de que cada vez se parecen más a políticos. Estaríamos hablando de que no tener planes más allá del 31 del 12 está causando una factura muy importante sobre los proyectos empresariales. Esta aristocracia que comentábamos de las empresas del Standard & Poor's, hoy por hoy tiene una esperanza de vida como tal, como les digo, menos de 20 años. Pero en España, si ven ustedes les he puesto la composición del IBEX 35 en el año 1990 y en el año 2000, es decir, hace 15 años. Les he señalado en rojo los proyectos empresariales que formaban también parte de ese grupo selecto de compañías, donde todos estábamos contentos y felices viéndoles aumentar su capitalización, su free float, éxito, detrás de otro que hoy ya no existen. Estaríamos hablando de que casi la mitad de las empresas del año 1990 en el IBEX hoy ya no existen. Y un tercio de las del año 2000 hoy, en el mejor de los casos, son una sigla en un anagrama así de grande. Por favor, la siguiente diapositiva y ya termino con esto. La cuestión es que el largo plazo se ha abandonado de la agenda de las empresas. ¿Qué ha pasado? Los inversores han pasado de ser propietarios a ser muchas veces rentistas. Y eso ha contaminado los consejos de administración y nos ha indexado en una cultura del 31 de diciembre que ha dado lugar a numerosos problemas. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que algo está cambiando, algo que nos está haciendo reflexionar sobre el modelo empresarial y el modelo de organización social que tenemos. Hace unas semanas, el presidente de BlackRock es el mayor inversor, el mayor gestor de activos del mundo. Estamos hablando de una compañía que mueve aproximadamente 4,5 veces el PIB de España, para que nos hagamos una idea de que es una sociedad a tener en cuenta. Enviaba una carta a todos los presidentes del Standard & Poor's 500 diciendo: señores, nos hemos equivocado. Me pasan la diapositiva y ven ustedes el recorte del director general de BlackRock. Les dicen: el largo plazo es lo importante. No me indexen ustedes los objetivos, no estén obsesionados por los quarterly reports, no estén obsesionados por dar resultados cada trimestre, porque lo realmente que me interesa de sus empresas es el proyecto a largo plazo. Y de eso es lo que me gustaría hablar con nuestros invitados hoy, esta mañana, ¿no? Y la primera pregunta me gustaría hacérsela a Gonzalo. Gonzalo, desde el punto de vista de la longevidad de los proyectos, sobre todo en un proyecto también voy a comentar, distinto en cuanto a configuración accionarial, en este caso, creo que el dueño es una fundación, ¿no? Sí. En IKEA. ¿Cómo veis este nuevo paradigma de indexar a corto, permanecer a largo? ¿Crees tú que desde el punto de vista del liderazgo de las compañías algo está cambiando? ¿Cómo lo estáis haciendo en IKEA? ¿Cuál es realmente el planteamiento en una compañía que no tiene la presión, a lo mejor, de dar esos quarterly reports? Bueno, yo creo que hay que empezar por entender un poco cómo funciona al menos IKEA. IKEA, como dices, es una fundación que la creó el dueño, o sea, es una empresa familiar. Y el dueño lo que hizo es crear una fundación para que le sobreviviese. Ahora mismo tiene 80 y tantos años y estamos viendo qué es lo que puede pasar, que pasa en muchas empresas familiares. Y entonces, a través de esa fundación, el objetivo de esa fundación es crecer y que su idea de negocio permanezca en el tiempo.
Entonces, eso te da muchísima libertad para pensar a largo plazo. Y las decisiones siempre, el fundador de IKEA siempre decía, equivócate a corto y acierta a largo. Entonces, las equivocaciones a corto te dan muchos aprendizajes, muchas cosas que te salen mal. Nosotros creo que vivimos una cultura en que la equivocación se sanciona y creo que hay que hacer todo lo contrario. Hay un poco que reconocer que la gente se equivoque para poder crecer. Y entonces, pues, evidentemente todos los años hay que dar resultados. O sea, esto no es que, como digo yo, esto no es una ONG y tenemos que dar resultados. Pero miramos muchísimo, o sea, no solo nos fijamos en factores económicos, sino en otros factores, satisfacción al cliente, satisfacción del empleado, cómo se encuentra nuestra gente dentro de la empresa. Y eso, a la hora de valorar a los directivos, pesa tanto o más que el valor económico. ¿Por qué? Básicamente por lo que hablabas antes del largo plazo. Hoy en día, muchas de las decisiones que tomamos tenemos que proyectarlas dentro del mundo incierto en el que vivimos, proyectarlas en qué es lo que va a pasar a largo plazo dentro de la empresa. Mónica, el proyecto empresarial de Santander, desde luego, es distinto desde el punto de vista de la composición, de la propiedad. Sin embargo, hemos escuchado un discurso de tu presidenta en la Junta General distinto, una manera de enfocar el mundo de los negocios que nos ha parecido innovadora, que todos hemos comentado como estamos ante las puertas de una manera diferente de hacer empresa. ¿Qué cosas están pasando en Santander? ¿Qué movimiento? ¿Cómo se traduce esas palabras en iniciativas? Bueno, yo sí que me gustaría destacar, como comentabas, que la base de nuestra cultura corporativa y del proyecto que hemos puesto en marcha para los próximos años se resume en 3 palabras muy básicas: sencillo, personal y justo. Estas 3 palabras, traducidas a los 3 idiomas oficiales del banco, reflejan todos los movimientos que está desarrollando la entidad en los próximos años. Es verdad que yo, en mi caso, tengo siempre unas ciertas discusiones en cuanto, sobre todo, a la primera de las palabras, sencillo, porque yo personalmente prefiero el término simple, que es como se dice en portugués, que es uno de los idiomas que usamos en el banco. Me gusta más simple, lo que pasa es que para la gente la palabra simple tiene a veces una connotación negativa, pero para mí es una palabra muy sólida y muy potente. Hay que hacer las cosas de manera simple, de manera personal y de manera justa. Tampoco el término justo me parece el mejor en cuanto a su traducción al castellano, y la verdad es que me gusta más la versión inglesa de fairness, sobre todo yo que me dedico al mundo del cumplimiento normativo. Creo que esa palabra, la palabra fairness, resume la idea que tiene el banco en cuanto al tratamiento tanto de sus empleados como de sus clientes, de sus accionistas y de la sociedad. Al final, lo importante es que cada empleado en su trabajo diario se pregunte si lo que está haciendo es sencillo, personal y justo. Si esto se hubiera hecho en el pasado, seguramente habríamos evitado muchos de los problemas que ha sufrido el sector financiero y el deterioro de la imagen que este sector ha sufrido. Pero volviendo a tu pregunta, estas 3 palabras resumen nuestra cultura corporativa y al final el fundamento del banco, el motivo por el que trabajamos cada día es ser una empresa mejor tanto para sus empleados como para los clientes. ¿Y esto cómo se consigue? Pues básicamente teniendo unos empleados más motivados, más comprometidos, mejor recompensados a través de una serie de iniciativas que luego comentaremos, pero que al final se resumen en todos los días cuando uno llega a su puesto de trabajo se tiene que plantear si lo que estoy haciendo en general, en mi relación con los demás, en mi relación con los clientes, en la celebración de reuniones, en la realización de presentaciones, si no es sencillo, personal y justo, no sirve para cumplir nuestra cultura corporativa. Aplicándolo todos los días, yo creo que ese es el mejor ejemplo. Decía Mark Twain que lo más perverso es perseverar en el buen ejemplo, ¿no? Es decir, eso es insoportable al final. Vicente, están pasando muchas cosas este año. Parece que todo se ha concentrado. Hemos visto al G7 este fin de semana comprometerse con la reducción de gases de efecto invernadero, tenemos la próxima cumbre en París, tenemos que Naciones Unidas está impulsando los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Estamos quizá ante el año de la sostenibilidad, el año de la responsabilidad. A lo mejor después de la crisis era lo que tocaba, ¿no? Reflexionar. Y desde el punto de vista de Pacto Mundial, una iniciativa, pues yo creo que de alto éxito y específicamente también en España y también, a mí me gusta decirlo, gracias a esta fundación. No hay que olvidar los orígenes de las cosas, ¿no? Pero estás tú, desde el punto de vista de esa relación con el sistema de Naciones Unidas, viendo que esa transformación
es real, está impulsándose. Vemos que esa referencia va después a ser un tsunami en el resto, digamos, a nivel más nacional y local. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que completamente de acuerdo. No, realmente comentabas antes ese cambio de escenario que estamos viviendo en estos momentos, en el que la conectividad global, el crecimiento exponencial de la tecnología lo está cambiando todo. El mundo, en todos los ámbitos en los que nosotros nos desenvolvemos, dentro de 3 años será otro. Hoy ya es diferente y en muchas cosas ni siquiera nos hemos dado cuenta de hasta qué punto ha cambiado, ¿no? Yo pensaba a veces, por mis pasos por África, pues pensaba en esos chavales en un museque de Luanda, ¿no? Que en 2 años, con un smartphone desde un museque de Luanda, que es tecnología low cost en Luanda y accesible, podrá conectarse a través del gran proyecto de globos aerostáticos que van a ofrecer banda ancha en abierto sobre el continente africano con la plataforma EDX del MIT para cursar un curso de ingeniería mecánica. Eso cambia el mundo, ¿no? Y como estos ejemplos podemos encontrar centenares en estos momentos. El mundo ha cambiado y ya hemos pasado el punto de inflexión, ya no hay marcha atrás. En ese contexto, todos los actores están cambiando y están intentando seguir este proceso, que es un proceso muy acelerado, ¿no? Y las empresas, precisamente, que son parte fundamental de este proceso, lo están haciendo también y desde hace mucho tiempo, ¿no? Evidentemente, te agradezco las palabras que has pronunciado sobre el Pacto Mundial. Sabes que en el Pacto Mundial, que antes en la introducción comentaba que España lidera en responsabilidad corporativa en el mundo, porque España, y es poco conocido, tiene la mayor red de adhesión a los principios del Pacto Mundial y es la red que lidera en el mundo en la responsabilidad corporativa a través del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Y de hecho está abanderando y lidera el proyecto post-2015 intentando reforzar ese papel del sector privado en la resolución de los grandes problemas del mundo. Y eso está ocurriendo, ¿no? Y comentabas hasta qué punto está cambiando también el sistema de Naciones Unidas, que parece un poco monolítico muchas veces, ¿no? O sea, cuando se establecieron los objetivos de desarrollo del milenio, las empresas, el sector privado estuvo fuera del debate. De hecho, quedó excluido de cualquier debate previo e incluso como en el perfilarse los objetivos como actor clave para alcanzar esos objetivos que nos son comunes a todos, ¿no? Eso también ha cambiado. Hoy estamos perfilando esos ya 17 objetivos de desarrollo sostenible que van a sustituir a los objetivos de desarrollo del milenio y el papel del sector privado está siendo absolutamente fundamental. Llevamos ya 2 años trabajando con todas las empresas. Un ejemplo de ellas, precisamente, son las que están sentadas hoy en esta mesa redonda para tratar de aportar desde el sector privado nuestro mejor hacer para impulsar estos objetivos de desarrollo sostenible. Y de hecho, en este discurso no estamos pensando exclusivamente en lo que se suele pensar, Naciones Unidas, desarrollo del tercer mundo. No. Estamos hablando de responsabilidad corporativa, de lo que venimos a hablar además en este congreso. Estamos hablando de entidades que están internalizando todos estos valores y que lo están aplicando dentro de nuestro territorio. De hecho, este ejercicio de mapeo 2015 que lideramos en la red española y que se está desarrollando a través de las 88 redes del Pacto Mundial de Naciones Unidas, lo que está es tratando de aportar la visión hacia adentro de cada una de las redes, tratando de contribuir a constituir ese espacio inclusivo en el que las empresas junto al resto de los actores puedan contribuir al impulso de la responsabilidad corporativa y con ello a mejorar el mundo a través de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Vicente. Vamos a casos prácticos, a casos ejemplos, a enseñanzas que tengamos. Y me gustaría empezar por Gonzalo. Gonzalo tiene mellizos y gemelos, 4, ¿no? Dice que es muy eficiente. Yo tampoco hice tanto ahí. Bueno, el 50%. Cuéntanos cuestiones. Siempre la cultura de IKEA genera curiosidad, cuando menos, ¿no? Es una compañía que a lo mejor lo que estamos ahora viendo como ejemplos pioneros, a lo mejor los estábamos viendo desde hace tiempo. Cuéntanos ejemplos
de cómo la compañía, tu compañía, está abordando, ligándolo con el largo plazo, pero ligándolo al compromiso de las personas que trabajan en ella para el proyecto. Bueno, yo creo que debíamos de empezar por cambiar el paradigma que existe en el mundo laboral, donde es un contrato mercantil. Es decir, yo te contrato y te pago por un recurso y tú me haces este trabajo. Entonces, si rompemos esa barrera, porque eso es de la revolución industrial y ahora nos ponemos en el siglo XXI, que es lo que significa, es básicamente tratar a las personas por lo que son. Yo como has dicho antes, he sido director de recursos humanos durante unos años en IKEA y yo siempre decía que solo me leía, y es verdad, las últimas líneas del currículum, porque es lo que me dice qué es lo que es la persona. O sea, todo el mundo ha estudiado, todo el mundo ha hecho, pero cuando llega el momento que te cuenta, aparte de lo de Microsoft, yo sé Microsoft, todo el mundo sabe Microsoft hasta que te pones delante de él. Luego, ¿qué has hecho en la vida? O sea, ¿qué has hecho? Y ahí ves gente que está comprometida, gente que ha hecho algo más, gente que ha hecho un voluntariado, y esos me interesan bastante más. O sea, es cuando empiezo a saber algo de quién está detrás de esas letras que están escritas ahí. Y entonces nosotros creemos en las personas y en su talento. Y cuando hablamos de diversidad, y lo que queremos es que cada uno sea único y tenga su espacio para ser único. Yo creo que en las empresas también y en la vida lo que hacemos es bonsaizarnos, si existe esa palabra. Es hacernos a todos un poquito más semejantes dentro del entorno donde vivimos. Y eso hace que nuestras fortalezas cada vez sean menos fortalezas y lo que queremos es que nuestras debilidades sean menos debilidades. ¿Y por qué no apostar por las fortalezas? ¿Por qué no decir, oye, mira, es que esta persona es bueno en esto porque tiene este talento, potencia este talento y deja un poco la debilidad que tienes? Y entonces dentro del mundo de la diversidad, nosotros, todo el mundo, yo creo que hoy en día estamos con la diversidad que llamamos de género, que haya mujeres, no haya mujeres en IKEA. Yo no sé si por ser sueca, porque vamos antes, esto lo tenemos superado, tenemos más del 50%, estamos siempre en torno al 50% en ese balance, en posiciones de directivos y directivas. Ahora estamos con la juventud. Pero no con la juventud en reclutarles para que participen en el futuro de la empresa y tal. No, para que dirijan la empresa. Tenemos un programa que hemos empezado hace 3 años, que haya personas de menos de 30 años en el comité de dirección de la empresa. Porque todos pensamos que somos súper jóvenes, y la verdad es que lo pensamos, posiblemente eso lo tenemos en la cabeza, pero es que los jóvenes piensan distinto. Y yo, dentro de estos mellizos que tengo, que tienen ahora, están haciendo la selectividad hoy, pues cuando hablo con ellos, yo digo, y yo pienso que soy joven, pues me parece que me queda todavía ahí un espacio. Y entonces, tenemos que escucharles. Cuando hablamos de los millennials, no vale los millennials, el futuro. Hay que escuchar, hay que tener un poco de cada una de las generaciones para representar qué es lo que pasa en la sociedad. Entonces, yo creo que dentro del mundo del largo plazo, de la inclusión, de la diversidad, tenemos que cambiar mucho de los paradigmas que tenemos. Cuéntanos una experiencia concreta de esta diversidad, esa mezcla intergeneracional y la riqueza que eso genera. Cuéntanos un ejemplo que pudieras compartir de alguna actividad o iniciativa que tengáis en marcha. Bueno, tenemos el programa que contaba, que se llama... todos nuestros programas de desarrollo se llaman Viking, y es por una nave espacial, o sea, esto... Y tenemos uno que se llama People Speed, que es que lo que queremos es esto, que esté en el comité de dirección. Hoy en día tenemos directores de tienda y en el futuro vamos a tener, pero ya muy cercano, directores de función, lo que entendemos por ventas o por logística, gente de menos de 30 años, que están ya hoy en día en el comité de dirección de la empresa. Entonces, esto es apostar. Y yo creo que muchas veces tenemos miedo a que nos quiten o a que nos rebatan, a hacer las cosas de una manera distinta. Yo creo que tenemos que quitarnos ese miedo, porque esto va a ser sí o sí. Antes decía las empresas que sobreviven y las que no sobreviven. Si no lo hacemos, no sobreviviremos. Entonces, hay que tener un poco de coraje y entender que la diversidad y el hacer que cada uno seamos únicos se respete. Antes hablamos también, hablábamos del tema del inglés, que hemos podido practicar antes.
Mi empresa yo digo que es como la ONU. O sea, es que nos juntamos y si encuentras dos del mismo país, pero aquí, en las oficinas de Madrid. O sea, no es que te tengas que ir a Suecia. Y entonces, ese background de diversidad tenemos que vivirlo hoy en día y tenemos que acostumbrarnos a él. Muchas gracias, Gonzalo. Mónica, estos cambios no solamente se hacen de arriba hacia abajo, ¿no? Sino también los cambios que me estoy refiriendo a la transformación que estáis proponiéndoos, ¿no? Además, estáis en una semana muy especial que me has comentado antes, que me gustaría también que compartieras con nuestros colegas. Estas transformaciones no se hacen de arriba a abajo, sino también necesitan de un impulso de abajo a arriba. Cuéntanos cosas, iniciativas que pudieras compartir con nosotros sobre esa filosofía. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, yo creo que esos cambios, indudablemente es bueno el mensaje que se transmite desde arriba, pero al final hay que empezar desde abajo, si no, no sirve para nada. Entonces, una de las cosas que ha impulsado el banco ha sido escuchar al empleado. La comunicación tiene que ser un elemento fundamental para el desarrollo de los empleados. Y en este sentido se puso en marcha el año pasado una iniciativa que se llamaba Santander Ideas, que permitía a los empleados manifestar ideas de mejora en el desarrollo de su trabajo diario, en la relación con los clientes. Todas estas ideas fueron evaluadas y de ellas algunas se desarrollaron. En concreto ahora hay 50 de estas ideas que son ya iniciativas concretas que se han puesto en marcha en el banco. Y de todas ellas hay una que me gustaría destacar porque ha salido en algunos medios de comunicación y creo que es una idea muy potente, aunque el nombre tampoco me gusta del todo, ya estoy yo con mis problemas semánticos. Pero bueno, la iniciativa original, porque así la llamo su autora y no lo vamos a cambiar, se llama Flexiworking. A mí es una palabra que no me gusta demasiado porque yo prefiero el concepto de flexibilidad responsable. Al final es muy importante que la gente entienda que esta flexibilidad responsable no supone que trabajes menos, sino que trabajes mejor, que seas más eficiente, que seas más productivo, que organices tu tiempo de trabajo. Y eso requiere, por parte de la persona, un compromiso y una responsabilidad muy importante. Hay muchos altos directivos en el banco que tienen un cierto temor de que este tipo de iniciativas al final derive en que la gente trabaje menos, en que, por ejemplo, se institucionalice que ya los viernes por la tarde no se trabaja. Yo en eso, como siempre, he pensado que no creo en absoluto en la cultura de la presencia. O sea, no valoro más a una persona porque esté más horas en la oficina o porque se vaya él que más tarde, sino al final lo importante es que la gente haga su trabajo, que sea responsable. Y para eso el banco puede poner en su mano herramientas que favorecen esa flexibilidad. Hoy en día las herramientas tecnológicas, para mí, lejos de ser una esclavitud, mucha gente piensa que te esclaviza mucho el hecho de tener que estar siempre conectado al iPad, al teléfono. Al contrario, yo creo que es una herramienta que te da flexibilidad, porque si un día tú tienes un problema familiar y tienes que irte antes, luego puedes resolver lo que tengas que resolver en cualquier momento. Entonces, esta es una iniciativa que ahora mismo en el banco se está desarrollando y hay una cosa muy importante y es que se ha exigido a todas las áreas, en todas las áreas se ha designado una persona encargada de potenciar estas iniciativas y a cada una de las áreas se le exigen resultados concretos. Tienen que poner de manifiesto qué medidas van a poner en práctica para lograr esta flexibilidad responsable. Es decir, no puede ser solamente una idea que se maneja desde arriba, sino que desde abajo los empleados tienen que hacerse responsables dentro de cada equipo. Indudablemente solamente puede haber flexibilidad si es un tema en el que todos nos responsabilizamos. No puede usar la flexibilidad solo una persona, porque al final eso acaba generando un ambiente muy malo. Si hay una persona del equipo que sistemáticamente todos los días tiene que llevar al niño al dentista o tiene que hacer lo que tenga que hacer, pues eso entre el resto de la gente genera bastante desconcierto y bastante inquietud. Entonces esto es algo que tiene que hacerse en los equipos de manera responsable. También es verdad que los empleados de Santander que trabajamos en la ciudad financiera, que tiene ciertos inconvenientes, pero también tiene ventajas, tenemos muchísimos servicios que se ponen ahí a nuestra disposición. De hecho, podemos incluso llevar a los hijos de los empleados al centro médico de la ciudad financiera, que es un edificio modernísimo con unas instalaciones estupendas y donde si te viene bien porque vives cerca puedes llevar ahí a tu hijo al dentista, al pediatra o al oculista. Yo creo que esas iniciativas están muy bien. Pero en definitiva,
Lo novedoso de todo esto es que se ha puesto en marcha un clima de escucha del empleado y esto es un tema fundamental. Por mucho que desde arriba se lancen esos mensajes, hay que escuchar al empleado, saber qué es lo que quiere. Y al final esto creo que es importante porque todos tenemos que responsabilizarnos en nuestro día a día de nuestro trabajo y si tienes gente motivada, al final hará mejor su trabajo. Si hace mejor su trabajo, los clientes estarán contentos porque en el fondo, no nos engañemos, el banco es una empresa de servicios, es una empresa que presta unos servicios más feos que los de IKEA, por eso tenemos que hacer un mayor esfuerzo porque esos servicios sean atractivos y se perciban de manera atractiva para el cliente. Entonces yo, al hilo de lo que comentaba Gonzalo también en cuanto a la diversidad, insisto mucho en que estas medidas de flexibilidad no tienen que ir solo ni necesariamente dirigidas a las mujeres, que es lo que él comentaba, que en IKEA han abierto. El campo de la diversidad tiene que ser mucho más amplio. Yo creo que estas medidas tienen que servir para que las nuevas generaciones esa flexibilidad la elija y la practique tanto la mujer como el hombre. Si no, al final, yo creo que nos quedaremos cojos y la diversidad tiene que ser general. Yo lo decía antes, esta semana y la semana pasada, bueno, pues he tenido los actos de fin de curso, estos que hacen en el colegio de mis hijos. Yo solo tengo hijos varones, entonces estaba bastante sorprendida sí, por el hecho de que todos los premios se los dan a las niñas. Estas funciones, bueno, pues al final, oye, los niños talentosos salen allí al escenario y hacen lo que quieran hacer, pero normalmente los chicos son más vergonzosos y aunque sepan hacer algo, no quieren. Entonces, te tiras 2 horas y media sentada viendo a niñas haciendo obras de teatro, cantando, haciendo gimnasia rítmica y luego todos los premios a las niñas, el premio al esfuerzo, el premio al trabajo bien hecho. Y entonces yo, claro, en esos momentos la verdad es que me entra una profunda desazón y llego a casa y siempre les digo a mis hijos, ya podéis espabilar, porque las nuevas generaciones os van a comer el terreno. Pero esto que es cierto, la verdad es que luego en la vida profesional te das cuenta de que hay muchísimas mujeres, desde luego en la formación universitaria cada vez hay más mujeres, cada vez más brillantes, cuando entran en el mundo laboral también, pero siempre llega un momento en el que, bueno, pues cada vez hay menos mujeres. Entonces, ¿eso por qué pasa? Bueno, pues porque las empresas no ponemos en manos de las mujeres que quieren tener una vida profesional plena las herramientas necesarias. Yo soy una gran defensora y una persona muy tolerante de que la gente tome sus propias decisiones. Tú como mujer puedes decidir trabajar más, menos o modular tu vida profesional en función de los avatares de tu vida personal y eso es estupendo, pero yo creo que una empresa realmente innovadora y desarrollada tiene que conceder a las mujeres que quieren tener una vida profesional plena las herramientas para poder hacerlo. Por eso es fundamental cambiar la mentalidad de los directivos, porque yo creo que si yo tengo una mujer con talento en mi organización, a mí me da igual que tenga un hijo, 2, 3, 4 o los que quiera, porque creo que 1 año o 2 en tu vida profesional realmente no son nada y no pasa nada porque una mujer esté unos años de su vida, bueno, pues con una carrera profesional un poco más cíclica por cuestiones de pura biología, pero es fundamental retener el talento y que esas mujeres puedan seguir en la vida profesional y puedan llegar lejos, porque al final cuantas más mujeres llegan a puestos directivos, mejor funcionan las organizaciones. Eso es así, o sea, la diversidad en los puestos directivos favorece muchísimo que estos mensajes luego calen hacia abajo en la organización. Entonces, bueno, pues esta sería la medida que quería destacar, pero de verdad mi mensaje es que lo tienen que utilizar tanto las mujeres como los hombres, porque si no, no funcionará. Muy elocuente el ejemplo, está claro, y vivido. Vicente, parece que esto de las medidas de flexibilidad, diversidad, es un privilegio de las grandes compañías. Sin embargo, en la organización en la que tú vicepresides, hay muchas pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se puede vivir? ¿Tienes ejemplos concretos de compañías medianas y pequeñas que estén aplicando este tipo de políticas? La verdad es que es muchísimos y es cierto que al principio se pensaba que estas cosas de la responsabilidad corporativa y tal, que eran cosas de gran empresa, ¿no? La verdad es que antes mencionábamos ese cambio de escenario, ¿no? Y yo creo que hay dos cuestiones que todas las compañías y en general todas las organizaciones han ido progresivamente internalizando y es también uno de esos cambios que mencionábamos antes, ¿no? Y es la idea de que en ese mundo de conectividad global, de tecnología y tal, hay un hecho y es que somos tremendamente interdependientes y las organizaciones han entendido que esa interdependencia la tienen que comprender e instalar cuando perfilan dentro de las organizaciones sus estrategias tanto de relación hacia adentro como de relación hacia afuera, ¿no? O sea, la segunda cuestión, muy alineada con los objetivos y fines de la Fundación Más Humano, ¿no? Y es que las empresas son organizaciones constituidas por personas que atienden a personas y que no viven al margen de la sociedad en la que actúan, ¿no? Volvemos a la interdependencia, ¿no? Yo creo que esos valores han sido asumidos en general
por el aparato productivo y también por el resto de las organizaciones, ¿no? Que veían a la empresa como algo ajeno, ¿no? Volvemos al discurso anterior, ¿no? Y en ese discurso al principio sí que es cierto que ha habido un sesgo mayor hacia la gran empresa, ¿no? Cuando en 2002 Rafael del Pino, nuestro fundador, coge el teléfono, llama a Kofi Annan y dice, oye, dicen que fue el primer empresario europeo que le llamó, dijo, oye, en España vamos a adherirnos masivamente a los principios del Pacto Mundial, defensa de los derechos humanos, protección del medio ambiente, lucha contra la corrupción, ¿no? Luego comentó aquí que realmente era de los primeros que le había llamado y dijo, este señor, ¿no? Voy a ver si realmente cumple con lo que dice, pues capaz de adherir aquí a centenares de multinacionales españolas. Dice, si usted lo hace, voy a España, ¿no? Estuve yo en la... Y estuviste, ¿no? Sí, señor, es que te lo iba a mencionar porque sabía que estuviste en ese hito, ¿no? Entonces, claro, a las 2 semanas llamó a Kofi Annan y le dijo, están las 150 adhesiones de las mayores empresas del país. Y claro, Kofi Annan vino, ¿no? Tenía que venir y cumplir su compromiso, ¿no? En ese momento, toda nuestra organización y el mundo de la responsabilidad social sí que estaba muy liderado por las grandes empresas, ¿no? Y fue importante que naciera así. Pero desde ese momento, con esa idea de asunción de esta interdependencia y de esa humanidad de la empresa, y esa concepción de la empresa como una parte fundamental de la sociedad, la pequeña empresa comienza a incorporarse masivamente a todas las iniciativas de RSE y va haciendo suyas todos estos valores, ¿no? De hecho, desde esos inicios pasamos a los números de hoy. Hoy en la red española hay 415 socios, de los que el 54% son pymes. Y hay 2.700 firmantes de los principios del Pacto Mundial, de los que el 72% son pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de alguna iniciativa que realmente quieras destacar? Pues quizás sí, destacaría una por la lógica de la colaboración público-privada que se desplaza hacia la colaboración privado-privada, ¿no? Hay una iniciativa que se pone en marcha junto al ICO, para intentar promover que las empresas que están en su base de datos y que tienen relación con el Instituto de Crédito Oficial vayan poco a poco implantando los criterios de responsabilidad social corporativa, ¿no? La verdad es que fue un verdadero éxito el trabajo. Más de 1 millar de empresas se adhirieron a la iniciativa, internalizaron los principios y los valores de la responsabilidad social corporativa y más de 500 empezaron a rendir cuentas a la sociedad a través de informes de progreso en la implantación de todos estos valores dentro de las organizaciones, ¿no? Ese éxito hizo que muchas multinacionales vieran que podían trabajar, como hacéis vosotros en vuestras organizaciones, con vuestra cadena de valor para también tratar de promocionar la responsabilidad corporativa entre todos los suministradores, que son un magma de pequeñas y medianas empresas que poco a poco fueron asumiendo estos principios. Y ahí se adhirieron grandes compañías como Mapfre, Bankinter, Iberdrola, Red Eléctrica, que poco a poco han ido implantando también estas metodologías y que se han materializado en que la RSE pueda distribuirse a través de las cadenas de suministro en este entorno de la pequeña y mediana empresa. Un magnífico catálogo de buenas prácticas, vuestros informes de progreso. Les invito a visitar las páginas del Pacto Mundial porque se encuentran numerosos buenas experiencias y buenos ejemplos. Me gustaría, para acabar, porque tenemos muy poco tiempo, darles unos datos de qué es lo que opinaban ustedes sobre la longevidad de sus proyectos empresariales, ¿no? Y no sé si nos van a colocar los resultados, pero me los han pasado aquí en una chuleta y me decían que el 77% de los que han participado en la votación su organización existía en el año 2000 y el 23% no. Es para que pongan un poco en contexto las otras dos preguntas. Pero ¿cuánto lleva su presidente al frente? Menos de 3 años, el 41%. Entre 4 y 7, el 18%. Entre 8 y 15, el 29%, y el 12% más de 15%. La pregunta que estarán ustedes con curiosidad de conocer su respuesta es si creen ustedes que existirá su organización en el año 2025. Voy a empezar. El 47% de ustedes piensa que no va a existir. El 47%. Espero que durante estos 45 minutos que hemos pasado con este panel de lujo hayan tenido algunas pistas, les hayan sido inspiradoras sus recomendaciones para hacer que ese 47% esté equivocada y hagan de sus proyectos empresariales proyectos longevos y con futuros. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Gonzalo, y muchísimas gracias, Vicente, por acompañarnos hoy esta mañana. Y le voy a dar la palabra a Estefi, que nos va a contar cosas sobre la Fundación. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme.
Bueno, muchas gracias José Luis, muchas gracias Gonzalo, Mónica, Vicente, un placer escuchar vuestras intervenciones. Desde el área de empresas de la Fundación queríamos compartir con vosotros nuestra historia y nuestra experiencia durante estos 4 años de trabajo que hemos creado la red de empresas Más Humano, o sea, empresas que realmente trabajan por cambiar las formas y centrar los ejes en las personas, ¿no? Entonces, a día de hoy, la red está compuesta por 18 organizaciones, aquí las tenemos proyectadas, muchas de ellas aquí presentes, organizaciones líderes, tanto a nivel nacional como internacional, en cada sector de actividad. En su conjunto facturan 1.4 billones de dólares y emplean a más de 230.000 personas. Entonces, ¿cuál es nuestra misión, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? Porque es un bloque de empresas que trabajan juntas, ¿no? Sin ser perfectas, pero con una verdadera vocación de servicio y de mejora continua, son empresas que se comprometen y tienen una gran responsabilidad en el cuidado de sus personas. Tienen una misión clara, una misión de transformar la cultura empresarial, implantando las nuevas formas de trabajo del siglo XXI, enfocando y cambiando los entornos, humanizando las empresas y entendiendo que el activo principal son las personas. Nosotros hablamos siempre mucho de un claim o un lema que utilizamos una y otra vez, ¿no? Que se puede ser más humano, más productivo y más competitivo. O sea, como hablaba José Luis, las tendencias internacionales de mercado, mirando ya el 2020, ya no hablan tanto en el foco del retorno de la inversión. O sea, hablan más de lo que es el retorno del valor, o sea, un valor a largo plazo, ¿no? Entonces, las empresas de la red tienen como objetivo claro, o sea, es el valor y la experiencia que dejan en las personas que trabajan con ellas, ¿no? Sabiendo que así lograremos culturas de alto compromiso y de alto rendimiento. Entonces, durante estos 4 años, o sea, ¿qué hemos logrado, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Siempre dicen que la red de empresas tiene una ventaja competitiva que es pasar de la teoría a la práctica, o sea, de la idea a la acción, de medir el impacto, ¿no? Y nos hemos centrado en 4 pilares centrales, ¿no? El primero, crear grupos de interés. Como decía Vicente, para nosotros la colaboración público-privada es muy importante. Tenemos que cambiar los marcos de actuación. La red de empresas ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. Ha presentado 2 informes institucionales para cambiar los marcos en el concepto de la flexibilidad. También se ha adherido en bloque a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Han presentado en su conjunto 120 iniciativas, han invertido 130 millones de euros y han apoyado a más de 17.500 jóvenes. El segundo pilar. Realizamos muchísimas sesiones de benchmarking y de swapping. O sea, ¿qué es esto, no? Hemos realizado 62 sesiones. Aquí lo que hacemos es hacemos visitas presenciales a las diferentes empresas de la red. También fomentamos mucho el cruce de profesionales, el swap. Yo me voy a tu empresa, tú vienes a la mía, ¿vale? Y lo que compartimos son buenas prácticas, tendencias de mercado, metodologías desarrolladas, siendo muy, muy sinceros y con muchísima confianza, qué funciona, qué no funciona, cómo puedo ayudar a otra empresa del mercado a minimizar su riesgo en la implantación y sobre todo medir los impactos, ¿no? Datos que me gustaría compartir con vosotros de las empresas hablan ya que el 70% de las colaboraciones, como decías Mónica, se producen en movilidad, que aplicando las nuevas formas de trabajar aumenta la productividad individual en un 40%, y hablando de los famosos millennials, que las empresas tienen que estar, como decía IKEA, ¿no? Gonzalo, o sea, preparadas para poder absorber esta nueva generación que en el 2025 representará el 75% de la fuerza de trabajo. Tercer pilar de la red, una empresa humana, o sea, una empresa humana tiene que ser una empresa socialmente responsable, ¿no? Y aquí hablamos de ser muy coherentes, o sea, la responsabilidad social empieza por dentro. O sea, yo debo dejar una huella más humana en mis personas primero, en mi organización y en la sociedad. Trabajábamos mucho con lo que se habló al principio en el Congreso, el concepto de la economía del valor compartido, Economy Shared Value, o sea, trabajar sobre toda la cadena de valor, dejando un alto impacto social, un alto impacto económico en mis clientes, en mis proveedores y en mis personas. Y por último, la comunicación, que es un pilar para nosotros fundamental, porque lo que no se comunica no existe, y sí que desde la Fundación y desde la red de empresas queremos lanzar al mercado mensajes muy positivos de que sí hay empresas pioneras, de que trabajan por y para sus personas, marcando tendencias. Entonces, para finalizar,
importante, este año hemos invertido 100.000 euros, la red de empresas, en horas de expertise, lo que le llamamos el Skilled-Based Volunteering, o sea, horas de expertise en proyectos sociales. Esto es un proyecto nuevo que la verdad que tuvo una acogida fantástica, ¿no? Entonces, como para finalizar, quiero dejar una reflexión, que tanto los líderes de las empresas como las personas que trabajan en ellas, porque es un conjunto de ambas partes, tenemos una gran responsabilidad en nuestro trabajo diario. Todas somos responsables de cambiar las culturas por dentro, cambiar la empresa por dentro, entendiendo que la humanidad es el eje principal del negocio. Y me gustaría compartir con vosotros un vídeo que resume muy bien las acciones de la red de empresas Más Humano. Gracias.